Vamos a entrar a una de las zonas céntricas y que con orgullo los habitantes de Szeged alardean de esta ciudad, que es el Panteón Nacional, la Catedral Votiva y la Plaza Dom. Vamos a ir viendo algo en orden. Primero vamos a ver el Panteón Nacional, que es un panteón donde no están enterrados, sino que hay bustos y memorias de más de 100 héroes nacionales húngaros y personas destacadas en las letras, arte, cultura y políticos. Aquí pueden ver como si fuera una especie de cementerio. No están ahí, hay que decirlo. Es una plaza que se abre en todas las dimensiones. Les voy a mostrar la panorámica que hay desde acá. Esa es la Catedral Votiva, construida en 1930, es muy reciente. Esta es la Plaza Dom, que si la recorremos como lo estamos haciendo ahora, vamos a encontrar bustos y Panteón Nacional de Personas Ilustres. Esta Plaza Dom es el teatro al aire libre más grande de Hungría. Acá se organizan espectáculos de ópera y conciertos. Tiene para 4.000 personas. El área aquí es de 12.000 metros cuadrados. Es como la plaza de Venecia. Y vamos a seguir viendo un poco esta zona de Panteón de Personas Ilustres. Muy tranquilo es esto. La gente se siente a escuchar su música. Pueden escuchar un radio. Esto da entrada a edificio de la universidad. Esto vendría a ser como la Facultad de Pedagogía, por lo que entiendo. Es precioso este lugar. Y miren los gustos que hay. Y así hemos recorrido solamente una parte, la tercera parte de esta zona de arcos y columnas. Observen, aquí hay algunos que están protegidos por las palomas para que no lo vayan a dañar, y se ve mucho la figura de religiosos. Es un país extremadamente religioso. Y es lo que llaman el panteón de héroes o personas destacadas a nivel nacional. Les recomiendo, y voy a hacer un especial después, sobre el cementerio Belvarosi, que es el sitio donde entierran las personas ilustres de Szeged. Pueden ver todo lo que hemos recorrido hasta el fondo y la Plaza Dom. Esta es la perspectiva que nos da. Todo eso que está bajo de arcos estaría con también bustos de las personas notables. Solamente hemos recorrido esta pequeña parte que les estoy mostrando, y que era la intención en este programa de hoy: mostrarles la Plaza Dom, mostrarles un poco la Catedral Votiva, que será motivo de otro programa. Vamos a caminar a la parte central para que tengan una perspectiva de lo que es esta plaza,
E imagínensela con un evento al aire libre. 4.000 asientos caben aquí. Suelen aprovechar esto mucho en mayo, junio y julio y agosto. Eventos, conciertos, festivales de comida. Allá al fondo ven el reloj de la ciudad. Les cuento brevemente la historia de este reloj de música que vamos a ver en pocos momentos, y es que suena 2 veces al día. Se los voy a acercar un poco y vamos a ver la melodía. Estamos a unos minutos de que suene, a las 12:15 suena, y es que representa figuritas recién graduadas y miembros de un consejo universitario al finalizar el año académico. Las figuritas fueron talladas en madera, van saliendo, van rotando ahí como una especie de pasarela y van cantando una canción que se llama Szeged, una ciudad famosa. Tienen un estribillo en húngaro que no lo sé pronunciar, no voy a entrar en ese punto, y estoy esperando, y hay gente que lo está haciendo para ver las figuritas. Las figuritas salen a las 12:15 y a las 5:45, solamente 2 veces al día en esta gran plaza que encabeza esta catedral votiva, la 4ª iglesia más grande de Hungría. Vamos a esperar a que aparezcan y les mostraré. Hay 15 y esperando el reloj de música que salgan los personajes. El pesimismo que tengo alrededor es impresionante. Vamos a ver si sale y deja calladas a ciertas personas. Sí, sí. Así. No, eso es la hora. Vean ahí. 12:15 y reloj de música. Vamos a dejar. Ahí salieron los.
12:20 y al reloj de música 5 minutos, 12:15 y 5:45 de la tarde. Tuvimos el placer de ver estas figuritas que ya llevan 90 años saliendo 2 veces al día.